Buenas tardes. Mientras están poniendo el PowerPoint, pues bueno, pues aprovecho para saludar a los asistentes, que a las 2 de la tarde y a esta hora y después de comer, y la rapidez con la que hemos acabado una cosa y empezado la otra es de agradecer. También saludar a las personas que nos están siguiendo online y, sobre todo, también agradecer a la universidad por la organización de este evento y por la buena marcha de todo. Coger el panel en estos momentos, después de tantas explicaciones que llevamos ya 3 días aquí, muchas de las cosas se han dicho por parte de los compañeros o por parte de otras universidades o profesores. Por lo tanto, yo lo que vea que ya se ha hablado, lo que haré, como solo tengo un cuarto de hora a 20 minutos, es pasar muy rápidamente lo que ya considero que se ha tratado por otros profesionales, ¿no? Como es el principio, cuando mi compañera os presentó la cantidad de leyes por la que habíamos pasado en España, lo paso. Estas leyes fueron desarrolladas en planes de formación, todas ellas para que las leyes tuvieran un desarrollo óptimo. Esos planes de formación que, como decía Paco Invernón, empezaron en el año 89 con el desarrollo de la LOCSE. Paso rápidamente porque lo explicó mi compañera, pasamos al del 96-2001, que aporta novedades para nosotros en cuanto a la organización de la formación. Ya empieza a hablar, como lo decía Marta Souto antes, de un profesor reflexivo, práctica reflexiva, pero en realidad, si miramos este plan, todo es de aplicación y lo que tiene es el nombre del práctico reflexivo, pero nada más. Pero sí que nos aporta una cosa importante, que es la que me voy a extender luego, es una modalidad estrella de formación, que es la formación en centro y el asesoramiento, ¿no? Paso entonces, y el último plan marco, que como habéis visto dura hasta el año 2010, pero que se ha prorrogado hasta ahora porque no se han puesto de acuerdo para, a pesar de que es necesario, volver a poner en marcha un plan de formación para Cataluña en este caso, ¿no? Este plan de formación también trae un cambio, para que entendáis lo que voy a explicar luego, que también para nosotros supone otra manera de mirar la formación permanente. Recordar que la formación permanente, como lo han dicho anteriores compañeros, es la formación a lo largo de la vida. Y es la formación a lo largo de la vida para un profesional. Por lo tanto, esa formación a lo largo de la vida, cuanto más cercana y más próxima al territorio esté, más efectiva es para que tenga incidencia en el funcionamiento de los centros y en la metodología del profesorado. Este plan también lo que trae de novedoso es que la estructura, la gestión de la formación, en lugar de estar en las universidades, se va a acercar tanto al territorio que va a recaer en unas instituciones muy cercanas que van a acoplar no solo la gestión de la formación, sino todos los agentes que están allí presentes ayudar en esta formación, como son, por ejemplo, un ayuntamiento o como son, por ejemplo, SPLAIS o otras instituciones que están cercanas, consideran en ello una manera de ver el centro como algo abierto, como algo sistémico, ¿no? Y aprovechando el sistema. Por eso que decimos que este plan lo que aporta es esto. Y luego este plan también lo que aporta de una manera decisiva es la apuesta por la práctica reflexiva o la reflexión sobre la práctica, que hay dos maneras de enfocarlo, que la reflexión sobre la práctica es lo que más agrada, y práctica reflexiva la verdad es que fue el nombre que le dieron y los profesores les costó mucho aceptarlo, ¿no? No voy a insistir tampoco mucho en la práctica reflexiva, todo y que lo tomaré porque mi compañera anterior, Marta Souto, ha hablado extendidamente de la práctica reflexiva, por lo tanto, o la reflexión sobre la práctica sería inútil, pero que sí que ha aportado una metodología tan diferente que, como lo decía mi compañera, y quiero insistir, necesitaba una formación de formadores. Y esa formación de formadores la tomaron desde las instituciones, desde el gobierno catalán en concreto,
y se hizo una formación muy extendida en varias materias, pues tutoría y otras áreas, de formadores que a su vez tenían luego que ir a los centros y trabajar la metodología de la práctica reflexiva. Bueno, luego hablaré un poco de los logros y no logros de esta manera de trabajar para implantar la práctica reflexiva. Tampoco es el objetivo de mi ponencia. Por tanto, pasando todo esto para poder tener tiempo, paso a la planificación, que era un poco políticas, por lo tanto, lo paso así por encima, diciendo que mi compañera Carmen Albaladejo ya lo ha comentado, y en qué punto estamos. El punto que estamos es importante que lo entendáis porque hemos pasado en los diferentes planes de una formación más individual y dirigida al profesor como tal, como ejerciente de manera individual, a una formación más dirigida y teniendo en cuenta a que está trabajando con otros profesionales, que está en una escuela y teniendo en cuenta lo que es la organización de la escuela y teniendo en cuenta al profesorado también. Y entonces, como bien decía antes, en este acercamiento a los centros, lo primero es la reflexión sobre la práctica y la investigación docente, es decir, al acercarnos y querer trabajar dentro de los centros, una de las metodologías que se quería hacer uso para precisamente enriquecer su manera de trabajar era esta, ¿no? Aquí es donde aprovecharé para hacer un poco la crítica, ¿no? Como decía Marta Souto antes, es decir, trabajar con la reflexión sobre la práctica es mucho más profundo que lo que sería una metodología de simplemente pararnos en la metodología de la práctica reflexiva, es decir, poner dinámicas de grupo, ponernos a trabajar con dinámicas de grupo que se parecen a una práctica reflexiva. Y esto es un poco lo que hicieron hasta la saciedad de una metodología de trabajar cualquier tema, el que fuera, manera individual, luego se juntaba en pequeños grupos de 5 o 6 personas que reflexionaban y luego el gran grupo que otra vez seguía reflexionando sobre el tema y se pretendía llegar a la gran T que decíamos nosotros que era la teoría, ¿no? Claro, se insistía mucho en la metodología y no tanto en el contenido. Sería la crítica importante. Por eso se ha cansado el profesor en cuanto llegaba uno de nuestros formadores muy preparados en práctica reflexiva, pues ya decían, vale, muy bien, empezamos, pequeño grupo, vale, gran grupo, y todo bueno, se cansó, la verdad es que cansó. Pero en cambio yo creo que tiene grandes oportunidades una vez que ya hemos pasado esta batalla y que le han visto las ventajas, entonces el mismo profesor, porque el profesor en sí es un sabio y sabe dónde está y está en el aula y sabe lo que necesita, este profesor utilizó sí, esta manera de trabajar para estar y hacer proyectos colectivos, ¿no? Bueno, no insisto más sobre la reflexión sobre la práctica, si no, no me daría tiempo a llegar a la evaluación, que es un poquito donde quiero extenderme. Un punto que también no se ha hablado mucho aquí, pero yo sí que considero importante, que es el tema de la salud docente y la prevención de los riesgos laborales. No se habla y, sin embargo, es un derecho. Es un derecho reconocido en todas las leyes a nivel laboral, porque el profesor es un trabajador y, como tal, ejerce como trabajador y como tal también tiene sus riesgos dentro de su trabajo. No solo el riesgo, sino también riesgos físicos, salud, como puede ser, se dieron muchas formaciones en foniatría, porque claro, su herramienta de trabajo es la voz y si tenía problemas para estar en el aula por culpa de la voz, eso incomodaba. También se hicieron muchos cursos de musculoesquelética, posturas, respiración, y que fue muy bien. Luego también todo lo que es la gestión emocional. Gestión emocional, trabajando con ellos por la relajación, que fue muy bien. Nosotros tenemos un programa en el ICE, que es el programa TREVA, bueno, también trabajan aquí, el programa es Escoltam. El programa TREVA trabaja esta relajación tanto del profesor como luego, a la vez que el profesor ha aprendido estas técnicas, con sus alumnos, con lo cual mejora el clima
del aula, ¿no? Al mejorar el tema. No quiero extenderme mucho sobre el tema, pero sí que hay por ahí todo un tema, todo un mundo, y que no se puede dejar de lado porque, como bien digo, es un derecho que ellos tienen y a la vez, por lo tanto, una obligación para nosotros de darles este espacio para ellos. Luego, aquí veis, por ejemplo, en una de las sesiones que estábamos haciendo, que precisamente se presentaba con los profesores maneras de trabajar la relajación, ¿no? Con ellos. Sigo pasando. Por lo tanto, dejando de lado esto de que el docente es importante como persona, como identidad, y que la tenemos que cuidar, que si no está bien emocionalmente, si no está bien consigo mismo. Por ejemplo, se han hecho estudios sobre el tema de la autoestima, ¿no? Que lo hemos mirado para si la autoestima no la tiene fuerte, lo que le pasa es que transmite a sus alumnos una modalidad, una manera de ser, y además, aparte de que está irritado, que está nervioso y que por lo tanto no es efectivo en el aula. En cambio, si tenemos a un profesor que le ayudamos a que esté bien consigo mismo, que se encuentre bien, que sea creativo, que vea que crece profesionalmente. Es decir, no tenemos que olvidar que nuestros profesores tienen que crecer dentro de la institución, dentro del centro, profesionalmente a lo largo de la vida, cosa que no estamos cuidando, ¿no? En absoluto. Por lo tanto, todo esto ayuda a un buen clima del centro. Se han publicado numerosos libros, seguro que aquí también habéis leído alguno. Algunos hablan del malestar docente, burnout. Otros prefieren la parte positiva, enunciarlo en positivo. Por ejemplo, Carlos Hueque habla del bienestar docente. Nosotros también tenemos en nuestra universidad el Miquel Martínez, que trabajando con la Fundación Bofill, lo enfoca más desde el malestar y todas las repercusiones que tiene ese malestar en la eficiencia de nuestras escuelas. Bien, paso, por lo tanto, a las instituciones. Por lo tanto, el docente que requiere nuestros planes de formación, fundamentalmente es un docente que se perfecciona en la práctica, una reflexión sobre la práctica, que es investigador, pero que además crece profesionalmente en una organización que queremos que sea inteligente y que esa organización en la que él está y es parte de ella tenga capacidad de transformación. Y esa organización, para que tenga capacidad de transformación, tiene que ser una organización facilitadora, abierta y de aprendizaje, que, como podéis imaginar, vale. Antes de pasar a ese tipo de organización que os digo, facilitadora del aprendizaje, quisiera también nombrar unas etapas que ha dejado algo y que nos sirve para ese tipo de organización, que es la organización que aprende, que es la que estamos defendiendo más ahora en nuestros planes de formación. Es todo el tema de, durante el segundo plan, 96, se insistió mucho en que nuestros centros educativos tenían que tener planes de calidad, apuntándose un poco, y que venía del mundo de la empresa, las ISO, el FQM, la excelencia que venía de Europa. Y efectivamente los planes de formación desde las instituciones y desde el gobierno dieron mucho dinero dentro de lo que es la autonomía de centros para que implantaran la ISO y para que se pusieran en FQM. ¿Qué tengo que decir del resultado de esto? Que es muy difícil pasar del mundo de la empresa al mundo de la educación, plasmar exactamente, porque no es... A ver, claro, el primer problema que era cuando empezabas a trabajar con los profesores y les decías, bueno, muy bien, si en la ISO o en el FQM el cliente, el grado de calidad es la satisfacción del cliente. Y le decías, ¿y cuál es vuestro cliente? Le decías a un profesor, ¿cuál es el cliente? Y entonces, claro, si ibas a una privada, decías, pues el cliente son los padres. Y si ibas a una pública, pues algunos también pensaban que el cliente puede ser el padre, pero no caían en que el cliente es el alumno. O sea, el cliente, o sea,
hablando en clientelismo, la persona que tiene que recibir el bienestar, el que tiene que recibir el éxito escolar es el alumno, el que tenemos que cuidar es el alumno. Por lo tanto, se trabajó mucho desde los gobiernos todo lo que es la misión, la visión, los planes estratégicos y la formación que acompaña a esos planes estratégicos para llegar. Bueno, tengo que decir que tuvo éxito en la secundaria. La primaria no estaba muy preparada. Formación profesional, sobre todo en formación profesional, grandes centros de formación profesional se apuntaron y luego se renunció un poco. Sí que algunos tienen ese certificado ISO o el certificado FQM, pero en realidad, y hay comisiones de calidad, pero yo diría que era más documento que no un cambio real del centro, que yo pienso que no. Y empezaron a rebajar un poco la tensión y sacaron los planes de mejora de calidad. Entonces el plan de mejora era mucho mejor para nuestros centros educativos porque en ese plan de mejora de la calidad elegías un proyecto concreto, pequeño, lo que sea, y ponías todos tus esfuerzos con los planes de formación para desarrollar ese proyecto, que es donde estamos ahora. 5 minutos, Dios. Vale, entonces, vale, defendiendo el modelo de Senge, la comunidad que aprende, que lo paso. La organización facilitadora de la que hablamos sería una organización en que todos los miembros participan de lo que se hace en ese centro, teniendo una reflexión pública y compartida para hacer la diagnosis, un sentido compartido, es decir, un proyecto compartido, y a la hora de planificar cualquier acción de mejora estaba consensuado por todos los miembros de la comunidad. Y cuando hablo de miembros de la comunidad hablo del profesorado, evidentemente, pero también podían participar alumnos y podían participar padres, pasando a la acción y la acción consensuada y compartida y a la evaluación. Paso rápido porque me quedan los 5 minutos y en cuanto a… paso aquí. En cuanto al tipo de evaluación que hemos pensado, si no, no trataría el tema de la evaluación, que hemos pensado para este tipo de organización, tenemos una evaluación que acompaña todo el proceso, empezando por las fases del diseño, la ejecución y los resultados. En la fase del diseño, la diagnosis, es importante preparar al profesorado para que sepan o para que vean cuáles son las necesidades reales. De hecho, se hicieron mucha formación en torno a cómo hacer esa diagnosis y cómo buscar esas necesidades. A la hora de planificar, tenías que marcar los objetivos generales y objetivos específicos dentro de la estrategia, acompañados de los indicadores de evaluación que consensuados también, insisto, que el profesorado podía marcar él mismo y decir yo considero que he alcanzado tal objetivo porque este indicador se ha cumplido. Serían como semáforos, ¿no? Como la evaluación es durante todo el proceso, nos permitía ir modificando el proyecto a medida que se hacía. Como podéis ver también en la ejecución e implementación, en los resultados. En los resultados importantes se han hecho grandes esfuerzos, llevamos ya 5 o 6 años, en la transferencia y en el impacto, sobre todo en la transferencia de la formación, es decir, que estos cambios metodológicos que pueden llevar a un cambio de la organización tienen que ver o tienen que plasmarse en un cambio, una metodología diferente a la hora de trabajar. Y por lo tanto se ponen en marcha una serie de indicadores donde nosotros en el ICE elaboramos unos materiales para facilitar la tarea con protocolos o tareas para que tanto los formadores como el director como los mismos asistentes puedan ver si ha existido esa transferencia, es decir, si ha habido un cambio metodológico en su manera de trabajar en el aula y también un cambio metodológico a nivel del Estado.
es circular, evidentemente, recordando la idea de la mejora continua, es decir, que esta transferencia o este impacto, sobre todo el impacto en los resultados, nos permite, sin hacer diagnósticos, volver a planificar y entrando en la rueda de mejora continua de DEME. Me parece que ya me estás marcando, por lo tanto, sí. Vale. Simplemente acabar con esto, es decir, que la evaluación evidentemente es la que nos, la reina, la que nos permite seguir planificando y modificando nuestra manera de trabajar en los centros. Tenemos que ir hacia una consolidación de los itinerarios formativos. Es decir, se pusieron en marcha los planes de formación de centro y nos dimos cuenta que en esos itinerarios formativos podían pasar un año o dos y volvían a seguir pidiendo o volvían a reiniciar esa formación. Por lo tanto, lo que nos puede llevar a la consolidación de los itinerarios formativos es esa valoración del impacto, que de momento está reservado a inspección y nosotros no podemos entrar, pero cuando realmente podemos ver el impacto y que ha tenido resultados sobre el éxito escolar, sobre los alumnos, sobre la mejora, podríamos considerar que ya podemos pasar página y podemos buscar otro proyecto. También en cuanto a la evaluación, simplemente para acabar, diría que la evaluación es perversa en el sentido de que podríamos pensar en este tipo de organización que os estoy dibujando, que los resultados escolares en algunos territorios serán más difíciles de conseguir que en otros territorios y que cuando se hace esta evaluación final podemos pensar en una competición abierta entre centros, ¿no? Y que es lo que a veces pasa en Francia, es decir, se publican y entonces los centros mejor calificados, pues la gente insiste para entrar en ellos y los que no, pues se descartan por parte de las familias. Lo que sí, luego, eso pasó al principio y ahora ya no se publican esas cifras, una manera de trabajar es con la plusvalúa. Es decir, es importante la diagnosis inicial, es importante de ver de dónde partimos, cómo es nuestro territorio, cómo es el tipo de alumnado con el que tenemos y si el proyecto del profesorado y la formación que le ha acompañado ha logrado un aumento, ni que sea pequeño, pero un aumento, es decir, de dónde parto a dónde llegan mis alumnos. Esto sería para mí el éxito de la organización y el éxito del profesorado, esa plusvalúa, ¿no? Y no una evaluación externa. También tendría que decir, por último, que últimamente la evaluación externa que se hace, los inspectores van con una rúbrica y que son unas de observación y por lo tanto cuando llegan a hablar con un director de centro y observar las aulas y tal, van con fijándose en unos indicadores determinados, ¿no? Esos indicadores corren y esos indicadores los tienen los directores. Es evidente que esos indicadores, es la perversión de la evaluación, están marcando los proyectos, están marcando cómo quieren trabajar el profesorado y están marcando los resultados que quiere obtener el centro. Es la única perversión de la evaluación que encuentro para denunciar. Gracias. Ante todo, buenas tardes y muchas gracias por este lugar. Fundamentalmente muchas gracias a Cristian porque que hoy estemos todos aquí, que hayan transcurrido estos 3 días. Ha sido producto de un arduo trabajo a lo largo de más de un año, particularmente de Cristian y de Pablo García, ¿sí? Así que muchas gracias a ellos dos. Bien, yo pienso, un congreso es un lugar que nos habilita a compartir las reflexiones de nuestro trabajo de investigación o de nuestro trabajo en sí, ¿no? Del trabajo que en este caso realizamos en la academia o como es el caso de algunos de los colegas que participaron en todas estas mesas, del ejercicio del funcionariado público, que también se combina con la academia. Todos esos trabajos comprometidos con la formación en sí.
Y habilitada por el título de esta mesa, yo voy a hablar estrictamente desde las reflexiones políticas que hacemos en la Universidad Pedagógica respecto de lo que es la formación. La Universidad Pedagógica es una universidad de reciente creación, tiene escasos 7 años, y suponemos, no por su juventud, sino como necesidad para pensar el desarrollo de la universidad, que debemos pararnos permanentemente, darnos los espacios para pensar qué es formación. ¿Por qué? Desde mi lugar de secretaria académica me veo permanentemente demandada por la generación de carreras, cursos, encuentros para mejorar, actualizar, para la mejora de la docencia, ¿sí? Y siempre uno trata de ser lo más prudente y de ser lo más pertinentemente posible con la respuesta formativa. Y la forma que encontramos para encontrar esa pertinencia es la reflexión política, ¿sí? La formación permanente da cuenta del diálogo que se establece entre el proyecto político educativo nacional y las escuelas, ¿sí? No el de este momento. Históricamente, la formación responde a la formación de la ciudadanía. Luego podemos pensar la tecnología didáctica, podemos pensar una multiplicidad de herramientas, pero si queremos planificar y si queremos evaluar, y si pensamos en políticas, tenemos que tener siempre presente este marco que por obvio muchas veces se nos escapa. Que cuando está en juego la formación, en verdad lo que está en juego es la formación de un tipo de ciudadano, adecuado a su tiempo, ¿sí? Porque las generaciones siempre son nuevas, las juventudes y las infancias siempre son nuevas y se modifican. El mundo está en un permanente caos transformativo que hace a la necesidad de pensar permanentemente qué es ser ciudadano de este mundo e interactuar con este mundo, ¿sí? De hecho, las leyes nos van marcando esta necesidad de enmarcar los procesos formativos en una idea de nación, en una idea de comunidad, ¿sí? Uno no forma en matemática para que aprenda matemática y sea un buen matemático. Eso es una parte altamente necesaria. Pero uno forma en matemática porque es necesario pensar en el marco de la ciudadanía, en el desarrollo de una nación, ¿sí? La interacción con ese mundo que en parte está conformado del pensamiento matemático. Y lo planteo desde el lugar de la educación obligatoria, ¿sí? Nosotros hoy estamos aquí reunidos mayormente y a lo largo de todos estos días, personas que nos ocupamos de formar a aquellos que van a ser responsables del logro de la educación obligatoria. Entonces, es necesario y prioritario tener esto presente. Hablaba de nuestra última ley, ¿no? La Ley de Educación Nacional 26.206. Y la traigo porque precisamente en su artículo 8 expresa la necesidad de formar para la interacción con este mundo y la interacción en el marco de un desarrollo de un proyecto colectivo e individual, ¿sí? Y en los objetivos que se plantean en el capítulo 2, que es el artículo 11, continúa hablando de muchas cuestiones que fueron desarrollándose a lo largo de esta jornada y en las que no voy a hacer hincapié, que hacen al derecho, a la igualdad, a la posibilidad de construir una trayectoria escolar que sea exitosa porque puede llegar hasta el fin y lograr las certificaciones y decir que de allí se pudo apropiar algo que le permite interactuar con este mundo. Y esto es posible por el trabajo pedagógico, es decir, el gran mediador en este diálogo entre la escuela y el proyecto de nación es el trabajo pedagógico, ¿sí? Si pensamos en la formación, y lo reitero, enfatizo a propósito, ¿no? Para pensar que cuando estamos hablando de formar a un otro, no de entregarle una cantidad de saberes para que pueda resolver algunos ejercicios o construir algunas destrezas necesarias, pero que no es solamente eso, ¿sí?
el trabajo pedagógico produce una subjetividad. El trabajo pedagógico tiene como finalidad producir esa subjetividad, ¿sí? Interpelando la inteligencia del otro. Por supuesto que lo que está en juego es el desarrollo cognitivo. El desarrollo cognitivo que va a estar mediado por una cantidad de disciplinas. Pero ese desarrollo cognitivo se supone que es no para que las pruebas de matemática o de lengua den bien, que eso es un indicador de algo de lo que allí ocurre, sino que ese desarrollo cognitivo es para que podamos desarrollar nuestros proyectos individuales, para que podamos pensar en nuestro porvenir. Por lo menos eso es lo que pensamos en la UNIPE cuando alguien nos viene a pedir que armemos una carrera, ¿no? Y decimos, bueno, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Qué hay en juego en esa carrera? ¿Sí? Por ahí veo algunas sonrisas porque hay algunos colegas de la UNIPE y bueno, discutimos mucho acerca de estas cuestiones. No armamos una carrera solamente con un equipo de expertos en el conocimiento, sí están ellos presentes, pero sí nos hacemos todas estas preguntas políticas en torno de una carrera en particular. Y planteamos cuáles son las condiciones para el desarrollo de esas formaciones, ¿no? Que son la autoridad y la relación con el conocimiento. También de la autoridad han hablado mucho. Ayer escuché a algunos colegas, en particular a Pablo Bain, ¿sí? De cómo se conforma esa autoridad y de qué tipo de autoridad estamos hablando, ¿no? Una autoridad a quien se le delega, ¿sí?, el reconocimiento, se le entrega el reconocimiento de una simetría respecto del otro que le permite transitar hacia un lugar que lo va a poner en vinculación con el conocimiento, ¿sí? Con un conocimiento que va mucho más allá de resolver, como dije antes, algunas destrezas. En particular, cuando hablamos de la relación con el conocimiento, lo que nos preocupa es cómo se va estructurando un pensamiento en torno de una disciplina que le permita entrar en este diálogo cotidiano con la realidad, ¿sí? Y que este diálogo pueda ser permanente. ¿Y qué pasa con este diálogo permanente con el conocimiento en la cabeza de un docente? Que requiere de la interpelación permanente de esa relación con el conocimiento, ¿no? Es permanentemente interpelado por las transformaciones sociales en las que desarrolla su trabajo. Mucho hablamos de la necesidad de contextualizar, de la necesidad de concebir a la enseñanza como una actividad situada, y en esa situación en que se despliega la enseñanza, lo que se juega es la dinámica de cambio cultural permanente, ¿sí?, que nos habla de estos nuevos sujetos y que nos habla también de nuevos conocimientos y de formas diversas de construir estos conocimientos. Por lo tanto, allí hay una relación epistémica profunda que hace que las actualizaciones de los docentes tengan que ser centradas en las disciplinas, pero siempre mediadas por esta concepción pedagógica de autoridad. Acá traía, para redondear algunas cuestiones, las palabras de otros autores autorizados por la historia de la pedagogía, ¿sí?, respecto de lo que es la educación, y que creo que todos compartimos, ¿no? No las voy a leer porque están allí y todos las pueden leer, pero lo que hacen es reflejar esta idea que estoy tratando de transmitir. Y aquí me quiero parar un poco más cómo todas estas reflexiones se juegan en las instituciones donde transcurre la vida cotidiana escolar y donde se materializa la política, ¿sí? Donde se materializa la macropolítica, donde llegan las leyes, pero también donde se materializa la política de la institución, la ideología de quienes están en esas instituciones, trabajando cotidianamente con los alumnos, futuros ciudadanos. ¿Y cómo se configura una cultura de formación permanente entendida como una práctica reflexiva? ¿Sí? Bueno, muchos ya hablaron de lo que es la práctica reflexiva, pero ¿cómo se configura esta situación en las instituciones cotidianamente? ¿De qué requiere esto? Acá me surgen una cantidad de
cuestiones respecto de lo que escuché en los últimos días y de lo que uno escucha también permanentemente en la opinión pública sobre las evaluaciones, sobre las capacitaciones, sobre las instancias de encuentro permanente y algunas cuestiones que tienen que ver con la lectura y con el trabajo cotidiano, con la política pública nacional, con la normativa desarrollada en los últimos 10 años, donde el problema de la inclusión para los argentinos ha sido una cuestión de Estado muy fuerte y lo es también para Latinoamérica, ¿sí? En la que hemos pasado por una cantidad de evaluaciones externas. Alguien ayer hablaba, no recuerdo, alguien ayer hablaba de la externalidad del conocimiento, ¿no? Y cómo estas evaluaciones, yo pensaba cómo las evaluaciones internacionales funcionan también, ¿sí? Como un objeto externo que generan externalidad al docente y que hacen que el docente se ponga en la misma situación del alumno, desplegando ese oficio del alumno y diciendo, ¿y ahora qué tengo que hacer? En lugar de poder problematizar su vinculación con el conocimiento, de poder problematizar todo esto que planteé hasta aquí, ¿no? Que lo planteé precisamente para poder pensar esto, que en realidad el marco es ese, es cómo enseño mejor lengua, pero cómo enseño mejor lengua, con qué finalidad y con quiénes. ¿Quiénes somos los que construimos este resultado? ¿Y qué nos dice este resultado de nuestro trabajo cotidiano? Los modos en que se comunica la información y los debates que surgen en la opinión pública contienen siempre una posición sancionatoria, ¿sí? De la práctica docente. Hablo particularmente de las pruebas PISA, ¿sí? Que son las que más nos tensionan y nos generan conflicto en las instituciones con las familias, conflicto en la opinión pública, porque se encuentran buenos y malos, ¿sí? Porque hacemos mal las cosas, porque estamos en el puesto tal, porque estamos en tal lugar del ranking. Sin embargo, esas evaluaciones no nos hablan de otro tipo de procesos que hacen precisamente a cómo se ha ido dando, particularmente en Latinoamérica y en nuestro país, la inclusión como el ejercicio de un derecho que también, ¿sí? hace a la formación del conjunto de los alumnos que transitan por la escuela. Es decir, no nos da información acerca de cuántos son los que están aprendiendo tales o cuales cuestiones, ¿sí? Cosa que sí nos dan otras estadísticas que nosotros construimos y sabemos que por suerte, la ley, la implementación de la ley 26.206 permite que muchos más alumnos estén en la escuela y eso también es calidad educativa, que quienes antes no estaban ahora puedan transitar interpelados por mediaciones que hacen a construcciones culturales que solo se producen en la escuela, también hacen a calidad educativa y a un tipo de relación con el conocimiento que en otro lugar no ocurriría. Entonces necesitamos más de esas investigaciones, ¿sí? Que nos hablen de estas cuestiones que ocurren dentro de las instituciones y que no implica negar aquellas otras. Aquellas otras también son necesarias, pero necesitamos de la instalación de procedimientos cotidianos donde los docentes puedan construir institucionalmente la problemática de la vida cotidiana, de la enseñanza en la vida cotidiana escolar, para poder tomar ellos decisiones, que era lo que planteaba la colega, planteaba un planeamiento de la evaluación absolutamente pertinente en la medida en que la institución en su totalidad está involucrada en el diseño de esa planificación, que le permita construir información a partir también de problemáticas, de problemas que ellos mismos plantean y que no sean planteados externamente. ¿Por qué? Porque las problemáticas externas lo que hacen, como generan tanto conflicto en la opinión pública, es buscar ciertas acciones en forma de respuesta
que suelen ser, como dije, sancionatorias, ¿sí? Y que por otro lado lo que buscan es reactualizar ciertas capacitaciones centradas en los contenidos que salieron mal en las evaluaciones y en nuevas reformas curriculares que nos digan mejor cómo enseñar tal o cual cosa, como si eso de por sí hiciera a la mejora de la educación. Bienvenido sea, ¿sí? Pero las reformas tienen que estar acompañadas de esta reflexión de lo que ocurre en las instituciones, con los docentes. Y allí también entonces pensar qué es, ¿no?, la formación permanente entonces, ¿no?, y qué son las políticas de formación permanente, interpeladas por esta realidad bastante compleja que nos trae, que nos lleva a marcos ideológicos muchas veces contrapuestos, ¿sí?, opuestos, básicamente fuertemente opuestos, ¿no? Yo escuchaba a la colega hablar de clientes y nosotros hoy no podemos pensar en Argentina en nominar a nuestros alumnos como clientes. Entiendo que en otros contextos esto pueda ser, pero nosotros estamos instalando un concepto de derecho de la educación, por lo tanto hablar de ciudadanía, de formación de ciudadanía, ¿sí?, es fundamental, y hablar de políticas de formación docente en el marco de la construcción de una nación para nosotros es básico, ¿sí? De esto es de lo que estamos discutiendo hoy en las escuelas en el marco del programa que varias de sus responsables están aquí presentes y han estado a lo largo de estos días, ¿sí? Bien, estoy tratando de hacer una síntesis de todas las ideas que tenía por delante para plantear. Me quedo con esta parte de pensar la evaluación en el marco del propio desarrollo institucional, ¿sí? En el marco del desarrollo institucional, a su vez de un desarrollo local y un desarrollo jurisdiccional. Y acá me hago también una pregunta a partir de las demandas permanentes que tengo como secretaria académica y de ese conocimiento de la norma, que es una cuestión que me desvela profundamente, ¿sí? Si nosotros tenemos claro esto, y lo venimos planteando a lo largo de varios congresos, inclusive mucha de la literatura aquí presente, que venimos leyendo desde hace por lo menos 2 décadas, nos dice lo que sabemos, ¿sí?, acerca de la formación permanente. Nos dice cómo puede ser. Por otro lado, como dije recién, tenemos una cantidad de herramientas legales que nos permiten pensar esta construcción colectiva y habilitan hoy a que las instituciones se reorganicen su vida cotidiana escolar, reorganicen las funciones de quienes allí se desempeñan para que puedan generarse espacios internos de formación permanente. ¿Por qué esto no ocurre? Porque cuando uno se pregunta por qué esto no ocurre, siempre interpelamos a los gobiernos, ¿sí? En parte, tiene que haber también una reforma profunda de la estructura de la escuela para poder hablar de formación permanente. Parte de ese proyecto nacional requiere también de esto. Muchos sabemos que esto está en permanente discusión, ¿no? Esta reforma de la escuela, de hecho hay una cantidad de investigaciones de los últimos 5 o 6 años que nos hablan de la necesidad de la reforma de la forma escolar, ¿sí?, de la transformación de la forma de lo escolar. ¿Para qué? Para poder atrapar al todos, ¿sí?, el todos en la escuela aprendiendo, y también para poder pensar y para poder reflexionar y para que estas evaluaciones sean parte de la formación permanente del profesorado, es decir, que ser el docente evaluador de su propia práctica. ¿Qué es esta práctica reflexiva? ¿Qué es este encontrarme con otros? No es un mero dispositivo técnico que requiere de una tecnología, ¿sí?, educativa para llevar adelante, pero que no puede estar centrado solamente en mirar si completé o no completé la grilla o si mi intervención fue en línea o no fue en línea con tal enfoque del conocimiento o no, sino que requiere de pensar qué sujetos estamos desarrollando en estas escuelas, que en las escuelas, en las instituciones de formación docente, en las universidades, nos estemos preguntando a quiénes estamos formando, qué se supone que sabe una persona cuando sale de esta institución, qué se supone que puede hacer, además de las destrezas particulares que tienen relación con las disciplinas, ¿sí?, que las disciplinas nos permiten desarrollar, que el pensamiento disciplinar nos permite desarrollar.
¿Qué se supone que es alguien? ¿En qué se transforma alguien que pasó por estas interpelaciones en estas instituciones? ¿Qué significa formar subjetividades en este mundo actual? ¿Sí? Esas preguntas tienen que hacerse en las escuelas y las escuelas tienen que estar habilitadas para crear ese espacio. Pero esto lo venimos diciendo hace mucho tiempo, ¿sí? Por alguna razón no ocurre, a lo mejor por la complejidad que tiene, no ocurre. No digo que no esté ocurriendo en estos momentos, por suerte en estos momentos algo de esto está ocurriendo en muchas escuelas, pero un programa permanente, ¿no? Pensar la formación permanente no puede estar atada a un programa, a la voluntad de un gobierno en particular, sino que tiene que ser parte de una política de Estado que trascienda a los gobiernos, ¿sí? Bueno, con esto dejo. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Agradecer especialmente a los organizadores del Congreso la atención, el cuidado que han tenido con cada uno de nosotros. Y un abrazo muy cálido a quienes nos están siguiendo desde la provincia de Tucumán, Santiago del Estero y San Juan. Así que especialmente para ellos un abrazo muy cálido. Bien, como la verdad que desafiante todo lo que hemos escuchado hasta aquí, la intervención de Marta esta mañana, la de las colegas, se ordenan y reordenan algunas ideas. Yo aquí estoy en nombre del Ministerio de Educación, con lo cual lo que vamos a abordar es la integralidad de las políticas de la formación docente. Y en esa clave me gustaría llevarlos en esta presentación teniendo esto de trasfondo, ¿no? Esto de telón de fondo, de la importancia de abordar en las múltiples dimensiones que tiene la formación de los docentes. Aquí hemos escuchado incesantemente cómo se concibe esta formación, como una formación para toda la vida. Esto implica que quienes están formando en su formación inicial, digamos, durante 4 años en nuestro país y en general en el mundo, va a ser un trabajo que va a tener de aquí a 30 años. Esto implica que no se puede renunciar a esta formación permanente y hay que comprenderlo en estas dimensiones con requerimientos específicos a quienes están estudiando para ocupar ese primer puesto de trabajo, a quienes tienen digamos, esta primera inserción profesional con necesidades propias de estos primeros desempeños y a quien ya podemos concebir como un docente experto con una formación específica y continua. Ninguno puede renunciar, digamos, a esta altura a dudar de que esta formación implica toda la vida profesional de los docentes. Otra de las claves para escuchar esta presentación es pensar que para el caso Argentina nuestro rasgo de federalismo, las políticas aquí se concertan con las 24 provincias, en esto hemos insistido en cada una de las presentaciones, pero también esto le pone rasgos, genera lógicas de desarrollo de la política, de diseño y desarrollo de la política con estas particularidades que tiene de base la concertación. Para este recorrido que vamos a hacer, conjuga lo que son las políticas curriculares y las políticas de evaluación, convocados por el título del panel, en donde vamos a ver el desarrollo de las políticas, la planificación y la evaluación. Para esto queremos decir que Argentina, a partir de un diagnóstico que hace en el año 2005 sobre el estado de la situación de la formación docente, encuentra allí en manos de expertos este diagnóstico una situación propia de los efectos de las políticas de descentralización y transferencia del sistema educativo a las provincias. La pregunta que guía esta primera parte es ¿por qué renovar la formación docente inicial? Bueno, porque cuando este diagnóstico arroja algunos resultados, nosotros vamos a hacer un recorte en esta presentación, digamos, está atravesada por un recorte dado por el recorte que presenta el propio panel. Lo que encontramos es una fragmentación y una baja articulación de los diseños curriculares, de los diseños de la formación docente inicial, en donde encontramos que de las 24 provincias,
9 tenían cierto nivel de organización, ¿sí?, en materia curricular, en sus propuestas curriculares. El resto aparecían como propuestas institucionales, ¿sí?, y algunos con algunos niveles de lineamientos más generales que daban pautas para la producción del diseño. Esto rápidamente, digamos, la ley 26.206, la Ley de Educación en Argentina, crea un organismo específico para el planeamiento de las políticas de formación docente, que es el Instituto Nacional de Formación Docente. Esto se le, digamos, en este organismo tiene la responsabilidad de organizar estas políticas, y una de las primeras acciones estratégicas que se toman es la organización en el pasaje de lo que son de 3.000 títulos que había en el país respecto a la formación docente a 264 títulos que habilitan para todos los niveles y modalidades, ¿no?, de la educación obligatoria. Otro de los resultados que arrojaba este informe, entre muchos, aparece como un insuficiente desarrollo de la capacidad de gestión de estos diseños curriculares. Quiere decir que hay un trabajo acerca de la enseñanza en los institutos de formación que no se aborda en su carácter permanente como debe ser objeto. No es que no se enseña en las aulas, sino que no hay un trabajo específico sobre el tratamiento de la propuesta curricular y de lo que es enseñar a maestros y profesores que van a tener en sus manos la educación obligatoria. ¿Cuáles fueron las políticas que se diseñaron a partir del año 2007? Primero, insisto, con este telón de fondo de concertación se formulan unos lineamientos nacionales acerca de la producción curricular. Cada provincia tiene potestad en materia curricular, que se expresa en una resolución de ministros, de los 25 ministros, en la resolución número 24, que ahora vamos a ver cuáles son básicamente esos acuerdos. Otro rasgo importante ha sido la validez a término. En Argentina los diseños curriculares tienen vencimiento. Aquí interviene una comisión de carácter regional, en donde se evalúa a partir del área, la responsabilidad del área del Infod, a través del área de desarrollo curricular, y esta comisión regional lee cada uno de estos diseños curriculares y realiza un informe técnico para iniciar el circuito de validez nacional. Quiere decir que los diseños curriculares de la formación docente no son perennes. No es de una vez y para siempre o atado a una reforma política. Aquí hay una continuidad que hace que periódicamente estos diseños curriculares se renueven. Finalmente, otra de las políticas que se desarrollan vinculadas a la cuestión curricular tiene que ver con la evaluación. Las políticas de evaluación integral de la formación docente. Aquí, el acuerdo es diseñar políticas de evaluación para la propia generación de política nacional, para lo que es las políticas jurisdiccionales, digamos, el desarrollo de estas políticas jurisdiccionales, las instituciones y los actores. Quiere decir que entra en proceso de evaluación a partir de la elaboración de planes que luego se evalúan cada una de las estrategias vinculadas a las políticas de formación docente. Estas son tres, insisto, en este recorte, que vamos a dar una muestra de lo que es la continuidad en las políticas, como señalaba Graciela, ¿no? No es la oportunidad, no es la eventualidad, sino como desde el año 2005 estamos trazando líneas de trabajo hasta el año prácticamente 2020. ¿Qué es este primer acuerdo en cuanto a los lineamientos nacionales? ¿Qué es lo que contienen? Primero, la extensión de las carreras a 4 años para la formación inicial de primaria, que en Argentina duraban entre 2 años y 2 años y medio. Básicamente, la formación de los maestros en Argentina está instalada en los institutos de formación docente. Hay muy pocas universidades que tienen esta formación alojada en estas instituciones, son apenas 3 o 4. Con lo cual la responsabilidad básicamente estaba en los sistemas provinciales. Este acuerdo lleva a la extensión de la carrera a 4 años, con un piso de 2.600 horas, esto lo pone en términos de igualdad de una licenciatura universitaria,
3 campos de conocimientos, así se organiza la propuesta curricular. Hay un campo de la formación general, un campo de la formación específica, donde allí están las disciplinas, su enseñanza, el sujeto que aborda esta formación, y por supuesto el campo de las prácticas. Aquí el campo de las prácticas se instala desde el inicio de la formación. Esto da discusión a algunos modelos tradicionales donde los formatos son más deductivos, donde mencionaba, creo que Marta esta mañana, el departamento de aplicación. Estos son modelos que lo que suponían era un desarrollo teórico al principio de la formación, condición para luego aplicar estos conocimientos en el campo de la práctica. Hoy la investigación ya da muestras de que este saber, de esta práctica de naturaleza social, digamos, implica a los estudiantes desde el vamos en las prácticas paulatinas, crecientes, con responsabilidades que van increyendo, pero lo instala directamente en la escuela. No necesariamente con la responsabilidad de dar la clase completa, pero sí familiarizándose con todos los rasgos de la enseñanza situada en una escuela. Estos lineamientos conciben un 20% de definición institucional, quiere decir que cada provincia, en acuerdo con los institutos, elige qué es lo que va a, digamos, qué rasgo de lo local va a ingresar allí, y se acuerda federalmente la inclusión de contenidos curriculares significativos, como es la alfabetización inicial. Hoy en Argentina los diseños para los maestros de nivel inicial y de primaria tienen un espacio curricular dedicado a la alfabetización inicial, cosa que no ocurría en las últimas décadas. Y ahí encontramos algunos efectos hoy en las escuelas acerca de, digamos, a veces recuperamos las tensiones del propio campo, ¿no? Si un método, cómo la psicología ha invadido este espacio, digamos, cómo la enseñanza pareciera que algunas veces ha renunciado, cómo hay prácticas poco, digamos, pensadas o analizadas, han ocupado este espacio. Hoy, en todos los institutos de formación docente, hay un espacio donde se aprende a enseñar y alfabetizar a los niños del primer ciclo, de cara a una serie también de regulaciones que obliga a pensar en aprendizajes más sostenidos en el tiempo, como es todo el módulo del primer ciclo para la alfabetización en la escuela primaria. Temas que también ingresan al currículum de la formación docente para el nivel secundario son los de educación sexual integral, a partir de la ley que tiene Argentina, y todo lo vinculado a las tecnologías de la información y la comunicación. Esto también ha generado un gran impulso, esto si bien es previo al lanzamiento del programa Conectar Igualdad, que le ha dado un gran impulso a lo que es el uso de las tecnologías mediando en la enseñanza. Y también aparece una variedad, digamos, se estimula digamos, la organización de espacios más ricos que las asignaturas tradicionales para la formación inicial. Esto requiere de creatividad para los modos de evaluar, para los modos de enseñar, para los modos de organizar una clase que no son las tradicionales. Bueno, el proceso de validez creo que pude avanzar. Aquí lo que incluimos digamos, los diseños curriculares de inicial y de primaria empiezan se generan en el 2008. El 2009, digamos, se trabajó en el 2008, 2009 es la implementación y estamos a julio de este año recibiendo los diseños curriculares nuevos, quiere decir que vamos por la segunda generación de diseños curriculares que han sido evaluados y reformulados a la luz de estos análisis. Lo que incluyen ahora este proceso de validez son una serie de condiciones institucionales que también incorporan las regulaciones que hace a la vida cotidiana de una institución, como es un régimen académico, como es el reglamento de prácticas, las condiciones institucionales más básicas que debe ofrecer un instituto de formación docente. Pasamos al punto de evaluación y aquí hay algunos acuerdos federales que, digamos,
nos ponen en trabajo con el desarrollo de la política de evaluación. Pero en estos lineamientos del 2007, aparece esto, aquí ha colaborado intensamente, y no quiero dejar de nombrarla, a la doctora María Cristina Davini, que realmente es un hallazgo volver a leer esta producción, en donde, no sé si lo podrán leer, pero la verdad que anticipa 3 rasgos de la evaluación que es importante compartir. Miren, dice: la necesidad de instalar procesos de evaluación del currículum se enfrenta con distintos obstáculos. El primero es el supuesto de que la evaluación es algo que realizan otros y que está vinculada con decisiones periódicas de cambio de los diseños curriculares, ya sea desde el orden nacional o desde el orden jurisdiccional. La evaluación es algo que hace otro y que viene de la mano de un cambio, de una reforma. El segundo es la discontinuidad en la evaluación del currículum, o en otros términos, la percepción de la evaluación como algo que ocurre cada muchos años. El tercero es la percepción de que una evaluación colocará en riesgo los puestos de trabajo docente. Estas 3 condiciones para nosotros fueron sustantivas a la hora de definir política de evaluación, porque en realidad había que cuidar cada puesto de trabajo en esta reformulación curricular, y esto se logró, porque teníamos que generar esta cultura de evaluación permanente, en donde no es una amenaza, en donde en realidad es en clave de mejora. En realidad nos sentamos en un colectivo a pensar permanentemente cuál es la mejor oferta para formar a los mejores maestros. Y este es el clima de trabajo para definir diseños curriculares. ¿Que es un ámbito de disputa? Sí. Que siempre creemos que nuestra materia es la más importante, sí, estas cosas no las vamos a negar, ocurren, pero en realidad se ha logrado en esta segunda generación de diseños curriculares que en un trabajo intenso, una resignificación permanente acerca del saber que debe promover la formación inicial. No, tengo un montón. Aquí hay una norma en donde no solo nos desafía a la formación, a la evaluación de los diseños curriculares, sino que también a evaluar a los estudiantes de los tercero, cuarto y quinto años de la formación, perdón, segundo, tercero y cuarto año de la formación inicial. Es que me distraen ustedes. No, yo dije, no, por favor. ¿Sí? Tenés todavía 3 minutos. Gracias. ¿Cómo se concibe esta política de evaluación? Con estos rasgos. Es participativa porque participan a través de los gobiernos y con equipos técnicos y con profesores, y en muchas provincias con estudiantes, desde una cultura colaborativa. Esto quiere decir que aquí se discute el formato, las horas, digamos, con el marco de estos acuerdos. Es integral porque apunta a estos sentidos que señalamos durante estos 3 días. Como decía Graciela, más allá de aprender a enseñar una disciplina, ¿cuál es el sentido político? ¿Cómo me paro yo frente a un estudiante y garantizo derecho en la escuela secundaria? Digo, con la escuela primaria también, ¿eh? No crean que no hay que dar ahí una pelea y una discusión. ¿Cómo eludimos esos circuitos de menor calidad o de educación especial, esa derivación, esa patologización que a veces se hace de los niveles inicial y de primaria? Es formativa, porque todos los que participaron, digamos, más allá de relevar información, de relevar datos para socializar, para comunicar en 3 niveles, nacional, jurisdiccional e institucional, aquí quienes atravesamos por estos procesos, de alguna manera se modelizan modos de evaluar, ¿sí? Y hay una discusión de carácter conceptual intensa para poder arribar a instrumentos comunes. Y progresiva porque si bien tiene un carácter censal, nosotros hemos evaluado casi la totalidad de los institutos de formación docente de inicial y de primaria de gestión estatal, y muchos han ingresado, un porcentaje muy alto de privados. Lo mismo hemos hecho con los estudiantes de la formación docente, progresivamente. Al principio con un número y a lo largo de 2 años completamos el universo. El proceso de evaluación
no sé si logra captarse aquí. Estos son parte de este proceso escalonado, en donde partimos de las carreras de inicial y de primaria, con los profesorados de especial educación física y educación artística, y finalmente con los de educación secundaria que se están formulando y se están aplicando el año que viene. Este es el circuito que en realidad quería compartir con ustedes, la escuela secundaria y los lineamientos, porque está aquí alguien que ha impulsado, Armando Fernández Guillermet, que ha impulsado el trabajo con las universidades, en donde a partir de documentos comunes sobre la enseñanza de la matemática, la física, la química, la biología, lo mismo pasó con las otras disciplinas, hemos generado insumos para la formulación de los diseños curriculares de secundaria. Así que este es el circuito que aparece, digamos, y que nos genera política, insisto, desde el 2005 hasta el 2020, ¿sí? Lo mismo, pero ya con plazos cumplidos, estaríamos en lo que es educación inicial y primaria. Y lamentablemente, tengo miedo que Norberto me baje del escenario. No voy a compartir con ustedes algunas características de la evaluación y algunos resultados de la evaluación de la implementación curricular. Así que, bueno, muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Un gusto tanto de saludar a los colegas que están aquí presentes en la sala, como a los colegas que están en las otras salas del interior del país, particularmente en las provincias en donde se está desarrollando simultáneamente, las provincias de San Juan, Tucumán y Santiago del Estero, y a muchos colegas que desde otras universidades y tanto del país como del exterior están siguiendo por internet nuestro congreso. Realmente es una alegría compartir en plenitud este congreso, no solo con quienes estamos acá, sino con quienes nos están acompañando de lejos. Primero quiero agradecer las contribuciones que han hecho al panel las colegas Blanca, Graciela y Andrea, y plantear un poco más la temática más en general, ¿no es cierto? Porque la educación se desarrolla en un marco mucho más general que no se agota solo en la escuela y en el desarrollo de la profesión docente y su formación. Yo planteo una serie de desafíos políticos para América Latina y para Argentina sobre la educación, fundamentalmente tendientes a que la educación, pensando en el futuro, tienda a sostener y a fortalecer la gobernabilidad democrática de nuestros países. Casi todos nuestros países, sobre todo en América del Sur, estamos saliendo de procesos, aunque ya hace 30 años, 20, 30 años son los países, todavía estamos en una adolescencia, quizás un poco prolongada, en donde tenemos serios problemas de gobernabilidad democrática y por lo tanto tenemos que pensar qué contribución puede hacer la educación pensando en el futuro para tener sistemas democráticos realmente sólidos que nos aseguren, como nos planteamos aquí para el Congreso, la democratización y la inclusión social plena de todos los habitantes. Uno de ellos, entonces, es el de democracia. Democracia y equidad son complementarios, es decir, no podemos hablar de democracia si no hay equidad. El fortalecimiento, sobre todo en el tema democrático, de valores estratégicos, valores como la cohesión y la integración social, tener una ciudadanía activa y participante, una sociedad abierta al conocimiento. El conocimiento es el futuro, aún para los socios de los grandes del capitalismo internacional, Banco Mundial, el BID, el Fondo Monetario, el futuro de nuestro país está asentado en el conocimiento, ya no en el capital como era hasta ahora. Una educación como verdadera política de Estado.
en donde tengamos en marcha procesos de concertación y consensos. Y sobre el tema de consensos quiero hacer una aclaración. No solo tenemos que saber en qué estamos de acuerdo, sino también en qué no estamos de acuerdo, porque esa es la parte central de la agenda de consensos, en lo que no estamos de acuerdo. En lo que estamos de acuerdo lo registramos, pero tenemos que saber en qué tenemos desacuerdo. Y esto es un tema central. Yo, luego de la crisis, durante el gobierno provisional del presidente Duhalde, la Iglesia Católica llevaba adelante esto por el en ese entonces obispo de Buenos Aires, el cardenal Bergoglio, ahora Papa, se puso en marcha un proceso de consenso nacional. Yo después tuve oportunidad de trabajar fuertemente como rector en una institución vinculada con el tema de salud, el Instituto Universitario de Salud. Y en salud el consenso fueron 50, 60, 80 páginas. En educación fueron 4 o 5 páginas, es decir, generalidades. Es decir, esto nos está indicando la necesidad de que en un tema central como es la educación tengamos que profundizar esos procesos. Otro tema es el mejoramiento desde ya de la calidad de las instituciones con mayor eficiencia y sobre todo con pertinencia social. De esto vamos después a hablar un poco más detenidamente. Asumir la evaluación como dimensión del proceso de gobierno. La evaluación no está aislada del resto de las dimensiones del proceso de gobierno. Se vincula con lo político, se vincula con la planificación, se vincula con la gestión, es decir, es parte de ese proceso. Y también la necesidad de nuevos modelos. A mí lo que me preocupa en toda esta discusión que estamos teniendo, no solo en Argentina, sino en América Latina, es cómo estamos reiterando los viejos modelos de un siglo atrás. En el caso de la enseñanza media, por ejemplo, la enseñanza media saben que nació en 1862 en la Argentina, los colegios nacionales que creó Mitre, para ya desde esa época dejar de lado el federalismo y formar a las élites dirigentes de cada provincia desde la nación. Nosotros hemos violado el federalismo desde el inicio, no es un problema histórico, ¿no es cierto?, en la Argentina la violación del federalismo o el no fortalecimiento del federalismo. Y ese Colegio Nacional de Mitre, materia más, materia menos, es el mismo colegio de enseñanza media que tenemos actualmente. Cuando era para formar una élite dirigente, ahora estamos recibiendo ahí a los sectores sociales y culturales muy diversificados. Y tenemos la misma estructura. Materia más, no digo que sean los mismos contenidos. De ahí entonces, en la universidad, no hay tiempo para desarrollarlo, tengo mucho escrito en ese momento, tenemos la misma estructura. Yo digo, la universidad que hubiéramos tenido si la reforma universitaria se hubiera cumplido efectivamente y lo que la reforma universitaria de 1918 hubiera sido una realidad actualmente, más allá de la autonomía y el cogobierno, los principios de la autonomía del manifiesto liminar de la reforma universitaria fueron una realidad. A 96 años de reforma universitaria, las universidades todavía padecen los mismos graves problemas que denunciaron los estudiantes de Córdoba en 1918. Y por otra parte, la escasez de estudios, investigaciones y reflexión sobre las instituciones educativas. Yo creo que tenemos que convertir a los docentes en investigadores, en que sean los que hagan las verdaderas, es decir, los que hagan las investigaciones, tenemos que formarlos como investigadores. Es decir, son los que trabajan con la realidad concreta, con las poblaciones concretas. La investigación debe nacer desde el aula, desde la escuela, también desde otros ámbitos, de las universidades. Ahí las universidades tenemos fuertes déficits en eso, ¿no es cierto? Por lo tanto, creo que tenemos que hacer una fuerte crítica al sistema educativo para saber dónde estamos y dónde tenemos que ir. Tenemos que pensar en el futuro. Allá por la segunda mitad del siglo pasado, cuando ya había en varios países de América Latina intentaron reformas educativas, algunas muy importantes, estudiamos las reformas de algunos países europeos y todos los nórdicos. Y, por ejemplo, en Suecia, Thordes Hussein, que fue uno de los principales orientadores europeos de las reformas educativas, planteaba que una reforma educativa lleva 30 a 35 años.
piensen ustedes lo que implica un proyecto a 30, 35 años, la necesidad de política de Estado, de consensos, de gobierno, de puntos de vista en común. Entonces, esto es uno de los puntos centrales que yo quería plantear para enmarcar este tema. Algunas notas sobre la gestión educativa, muy rápidamente por razones de tiempo. La diversificación, segmentación e heterogeneidad de los niveles de calidad de nuestras escuelas, ¿no es cierto? Tenemos de todo tipo. Nuestras universidades también, es decir, no solo las escuelas. La escasa articulación entre la educación superior, la nuestra, la universitaria, con la no universitaria, donde en general se forman los docentes, y los otros niveles de tecnología. Hay experiencias puntuales, interesantes, loables, pero no hay una política integradora real más allá de las palabras, ¿no es cierto?, más allá de los discursos, más allá no lo hay realmente. Una escasa articulación con la sociedad, con el trabajo, con la producción. Falta de flexibilidad, actualización y cambio en los diseños curriculares. Por ejemplo, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires llevaba adelante hace muchos años una serie de planes experimentales muy interesantes vinculándolo con la formación tecnológica. Ahora el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha dado por terminado todos esos planes lo que era una excelente experiencia de integración de la tecnología en el bachillerato, lo está volviendo atrás. Políticas y estrategias, yo que vengo del campo de la planificación, sin programas y proyectos y sin participación social. En los años 60, 70, 80 fracasó la planificación porque los hacíamos los planificadores desde el ministerio. Veamos ahora si eso cambió o seguimos con los mismos déficits que en los años 60, 70, 80 dejamos de tener viabilidad a la planificación. Modelos académicos y de gestión tradicionales, muy limitada profesionalidad y tecnificación, rigidez en las estructuras curriculares, etcétera, etcétera. El tema de la calidad, un tema que generalmente da lugar a fuertes debates. Yo parto por el carácter sencillo de un especialista que, promediando el siglo pasado, decía: yo no sé lo que es la calidad, pero en cuanto la veo la reconozco. Y eso nos pasa a todos, felicita era Pirsic. A mí me gusta mucho un concepto de un colega brasileño con el que trabajamos mucho, José Díaz Sobrino, que el concepto de calidad es una construcción social, colectiva y gradual que debe ser elaborado a través de consensos y negociaciones entre los actores. No es un concepto único y fijo. Esto deja de lado, digamos, gran parte de las discusiones que a veces tenemos sobre el tema de calidad. Me gusta también la de Cuba, en función de su proyecto político, cuando dice: la calidad se define por su pertinencia, la relación con las necesidades de una sociedad justa y sostenible. Esta es la definición, como Cuba, y hay otras más, pero lo dejo de lado, tenemos mucho escrito sobre eso. Me gusta, hablando ahora ya sobre la calidad y la evaluación institucional, hay muchas definiciones, incluso nosotros de la CONEAU para la universidad lo dimos ya en los primeros años de la constitución de la CONEAU, pero hay una que me gusta mucho de un colega brasileño, actualmente es el director nacional de proyectos en la Secretaría de la Educación Superior de Brasil, Dilbo Ristoff, un querido amigo y colega. Dice: evaluar es importante para impulsar un proceso creativo y de autocrítica. Evaluar es importante para conocer cómo se realizan e interrelacionan las tareas académicas en sus diversas dimensiones. Evaluar es una forma de restablecer compromisos con la sociedad. Evaluar es importante para repensar objetivos, modos de actuación y resultados. Evaluar es estudiar, proponer e implementar cambios en las actividades académicas. Evaluar para poder planificar. Evaluar para evolucionar. Pensemos sobre todo esto y vamos a ver el sentido distinto que le damos al concepto de evaluación. Ya también dos colegas, uno chileno y norteamericano, Tyler lamentablemente murió hace unos años, dijeron: la evaluación es una oportunidad, no una amenaza. Creo que esto es central asumirlo. Hay que tener coraje para reconocer debilidades de la institución y hacerse cargo de ellas. Hay que tener coraje también para identificar fortalezas.
Encarar la evaluación con el rigor de la investigación científica, sin conformarse con respuestas fáciles. La autoevaluación es un ejercicio de introspección, de autoexamen de la comunidad educativa. Evitar las actitudes autocomplacientes, autolaudatorias, reivindicativas o defensivas, dejando de lado la retórica. En este marco de la evaluación institucional es que yo quiero incluir, me toca reemplazar a un querido colega que es quizás el principal especialista en América Latina en el tema de la evaluación de la docencia, que es el doctor Mario Rueda Beltrán. Por lo tanto, yo no puedo reemplazarlo en su discurso, pero sí por lo menos incluir en tema de la evaluación institucional el tema de la evaluación de los docentes y de la evaluación de la formación docente vinculado con la planificación estratégica, porque la evaluación es para planificar, para fijar políticas y para, sobre todo desde el punto de vista estratégico. Los procesos de evaluación institucional y en ese marco los de evaluación de la función docente y de su formación son prácticas de evaluación en materia de seguimiento de la calidad, son imprescindibles para la planificación y gestión estratégica de las instituciones. O sea, evaluar es imprescindible para planificar. Yo aquí quiero marcar la diferencia entre evaluación sumativa y formativa, que si bien es un concepto ya generalizado, generalmente lo tenemos poco en cuenta. Incluso lo estaba discutiendo en el almuerzo con la colega, con la amiga Marta Souto, porque también su criterio de no incluir la evaluación en el proceso reflexivo es porque se asume a la evaluación como sumativa. En cambio, cuando uno asume como formativa para el mejoramiento, quizás esto no es tan contradictorio. La evaluación sumativa privilegia la perspectiva administrativa de sus juicios de valores, lo que, por ejemplo, está pensando el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, evaluar a los docentes para de eso fijar su salario, su carrera y demás. Eso es sumativo, ¿no es cierto? En realidad hay que fijarlo, hay que hacer la evaluación con el criterio tendiente al mejoramiento. La evaluación formativa privilegia el intercambio democrático entre los actores más que lo administrativo. Sus juicios de valor y sus recomendaciones pretenden convencer sobre la conveniencia estratégica de ser aplicada más que por la aplicación por su peso normativo, es decir, no porque se decide normativamente, sino porque es el consenso de la evaluación. En este marco también hay que incluir, yo estoy atrasado con respecto a la evaluación institucional está orientada en una estrategia de mejora de la calidad, centrada en un proceso de autoevaluación participativa. Es central, la autoevaluación debe ser participativa, donde yo he participado y he seguido de cerca los procesos de autoevaluación en gran parte de las universidades y prácticamente ninguno fue participativo, ¿no es cierto? Es decir, puedo dar infinidad de referencias, ¿no es cierto? Había una oficina que escribía un documento. Cuando íbamos a la universidad, los docentes no habían participado ni sabían qué contenidos tenía la llamada autoevaluación. Que no era autoevaluación, ¿no es cierto? O era evaluación desde la conducción de la universidad, pero no desde la base. Y en esto tenemos que incluir también la evaluación de la docencia. Yo mantengo algún debate con los colegas que trabajan en evaluación de la docencia, porque creo que separar la evaluación de la docencia de la evaluación institucional es un poco como fragmentar el proceso de evaluación. Y lo mismo, incluir la evaluación de la formación para la docencia en ese proceso de evaluación institucional, no fragmentarlo. Por razones de tiempo no quiero desarrollar, hay mucho escrito sobre eso, yo mismo tengo varios artículos escritos sobre eso, pero ahora quiero centrarme en los últimos minutos que me quedan en la vinculación de todo este proceso de evaluación con la planificación estratégica y con la necesaria reforma. Yo sostengo, y lo dije en el acto inaugural, que necesitamos tener una reforma de la educación. Estamos pensando con algunas colegas hacer un estudio, por ahí vamos a ver si tenemos tiempo o no, de los 30 años de democracia. Y yo sostengo que la democracia ha hecho algunos aportes interesantes a la democratización del sistema, pero está en falta y está
está en deuda con el proceso democrático, ¿no es cierto? Es decir, no ha hecho los cambios significativos que el sistema educativo requiere. Nos hemos aproximado, reconozco que estos últimos 10 años de gobierno se han hecho aportes interesantes, sobre todo en materia de inclusión, pero incluimos, pero excluimos, porque no hemos superado la inclusión excluyente. Sobre esto hay varios colegas que trabajan, sobre todo Ana María Escurra, y esto no solo ocurre en la Argentina, ocurre en América Latina, ocurre en los países desarrollados también. Ana María tiene sus trabajos también sobre Estados Unidos, en donde ampliamos la inclusión, ampliamos los sectores que ingresan, pero los recibimos con la misma escuela, con los mismos planes, con los mismos programas, con los mismos docentes. Ya casi para ir terminando, no quiero pasar del tiempo que nosotros nos hemos asignado, decir que nosotros formamos a los docentes en la enseñanza media, por ejemplo, para atender, como históricamente se ha atendido, a los sectores medios. Incluso la gran expansión de los años 50, es decir, del peronismo, ¿no es cierto?, del gobierno de Perón, teníamos una clase obrera que quería ser clase media y aceptó entonces ese modelo. Ahora estamos incluyendo, y lamentablemente los efectos de la gran crisis de los 90 y de comienzos de la década pasada hacen que hemos tenido un país que tenía el 60% de población en clase media, hemos llegado a tener un 60% de población pobre, en situación de pobreza. Por supuesto que ahora los índices se han reducido, pero en gran parte los efectos de ese golpe están vigentes. Entonces tenemos que ayudar a contribuir a incluir. Y no lo podemos incluir con instituciones que están pensadas para la élite o para la clase media, con profesores que están formados para la élite y para la clase media. Entonces, que hacen grandes esfuerzos para adaptarse. Yo reconozco el gran esfuerzo que hacen para adaptarse, pero evidentemente toda su formación, incluso yo diría parte de su formación continua, permanente, está pensada en ese modelo de formación para el pasado. Tenemos que repensar la enseñanza media, tenemos que repensar la universidad. Yo creo que la primaria está aceptablemente cumpliendo funciones. La universidad, incluimos a los chicos que terminan la media e ingresan a la universidad, presidentes de sectores sociales con menos posibilidades culturales y sociales, los recibimos, por suerte. Argentina es el país que tiene un ingreso más democrático, además de Cuba, ¿no es cierto?, en América Latina. Pero ¿qué pasa? Ingresan y después de estar 3 o 4 años en la universidad, desertan quizás sin el primer año aprobado. No quiero discutir cifras, desertan 50%, 60% en la enseñanza media, desertan 50%, 60% en la universidad, 40%, si alguno me lo discute, 50%, ya 40% sería una barbaridad. Entonces, eso nos tiene que hacer pensar en replantear fundamentalmente la organización, y voy a la última, para cerrar, a la última, me salto todo esto que había preparado, a la última proyección de libertad. Tenemos que tener estructuras organizativas innovadoras, nuevas modalidades de conducción y de toma de decisiones, un desarrollo educativo basado en planes y programas estratégicos, la innovación como un criterio permanente en cuanto a planes de estudio, diseño y desarrollo curricular y formación y capacitación de sus profesores, la evaluación como proceso permanente y tránsito hacia una cultura responsable de la gestión institucional. Me gustaría hablar, por ejemplo, pero no hay tiempo, de que hay que replantear totalmente la función y la formación para la gestión de la supervisión. No estamos formando supervisores, ¿no es cierto? Están ocupando cargos de supervisores quienes por antigüedad y por puntajes a través de cursos que quizás no tienen nada que ver con la función de supervisión, han llegado a un puntaje determinado. Lo mismo en la dirección de las escuelas, tenemos que profesionalizar la supervisión, tenemos que profesionalizar la dirección de las escuelas, tenemos que dotar a las escuelas de especialistas o de personas formadas para que ayuden a cumplir plenamente sus funciones. Es decir, necesitamos un proceso democrático y participativo de reforma. Por eso también en la inauguración me permití hacer una propuesta.
así como en 1882 se hizo el primer Congreso Pedagógico y tuvimos una ley magnífica, como fue la Ley 1420 a partir de eso. En los años 87-88, el primer gobierno democrático convocó un Congreso Pedagógico inconcluso, a mi juicio, eso lo podemos discutir después, lo discutí en su momento con las autoridades políticas de ese momento, porque no les gustaron las conclusiones y las sobraron, las publicaron en un libro y las guardaron. No les gustaron porque evidentemente quienes participaron en eso eran los que estaban preparados para participar. Ya pasaron casi 30 años, tenemos que hacer un congreso pedagógico realmente participativo que consolide nuestra democracia también en educación, en el sistema educativo y pensando en el futuro. Muchas gracias.